Primero dijo que creía que era un error y después ha resultado no ser un error. Ese 0,7% de la declaración de la renta que en la actualidad le separa a la Iglesia y a la Hacienda. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo por una parte me alegro de que quedase muy claro, ¿no?, en la escenificación que hicimos de la rueda de prensa de la subida a Aránzazu, que un compañero vuestro me preguntó en plena rueda de prensa ¿qué piensa la Iglesia de esa nueva casilla que ha puesto Diputación, esa tercera casilla? Y yo le dije, para mí es una noticia novedosa, dejadme un poco leer la letra pequeña porque lo desconozco, pero dije, aprovecho que me he enterado que hay un error estos días en la red informática que no permite marcar las dos casillas a la vez de la Iglesia y de Asuntos Sociales, porque algunos igual no sabían que se puede marcar al mismo tiempo la casilla de la Iglesia y la casilla de Asuntos Sociales, sumando para cada una de las dos un 0,7%, y dije, bueno, es un error informático que estoy seguro que se solventará enseguida. Y mi sorpresa fue cuando a la tarde de repente me saltó pues un Twitter de un medio de comunicación diciendo Hacienda comunica @obispo Monilla que no es un error, que es así. Y claro, yo digo, ¿y cuándo pensaban decirlo? Porque yo me quedo sorprendido. O sea, que este cambio lo había previsto la Diputación, no es ningún error, y la Diputación lo ha hecho con premeditación y alevosía. Sí, y nocturnidad quiere decir que me llama la atención de que una cosa tan seria como que la opción que el año pasado tomaron 70.000 guipuzcoanos de conducir una parte de esos impuestos a la Iglesia y a Asuntos Sociales, no se les respete sin comunicación ninguna, no se les respete en este año. Y también me ha sorprendido ver que tampoco sabían nada, pues ninguno de los partidos de los que no están en el gobierno en Diputación, ni el PNV, ni el PSOE, ni el PP lo sabían, y Diputación, claro, cuando hemos pedido una explicación lo han justificado por la línea de que es un mero cambio de reglamento, pero con todos mis respetos esto no es un cambio de reglamento, es un cambio de norma disfrazado de cambio de reglamento. Aquí no estamos ante un mero cambio del color del papel, hay un derecho de 70.000 guipuzcoanos que no es respetado. Con lo cual quiere decirse que a partir de ahora los ingresos que llegaban a la Iglesia por ese 0,7 pueden verse sustancialmente modificados y entiendo que mermados. Muy sustancialmente, pero tengamos en cuenta que también algunos me han preguntado, ¿y el año que viene qué va a ocurrir? Bueno, nosotros lógicamente vamos a recurrir ante los tribunales. Sí, yo primero le preguntaría qué va a ocurrir este año. Bien. O sea, van a recurrir, confirma que van a recurrir, sí, lo estaban estudiando, ¿no? Sí, lo estamos estudiando, pero bueno, primeramente te respondo a la primera. Sí. A ver, la Iglesia tiene un principio dentro de ella de redistribución de los ingresos conforme a nuestras necesidades, de manera que existe una caja de compensación y las diócesis más pobres, más deshabitadas, reciben más que lo que sus fieles han marcado. O sea, que lo de Guipúzcoa no es para Guipúzcoa, sino lo de Guipúzcoa es para todo el Estado y Guipúzcoa recibe una parte, ¿no? Esto, sí, o sea, que no afecta solo a la Iglesia de Guipúzcoa. Y obviamente Madrid recibe después mucho menos de lo que sus habitantes han marcado. ¿Y qué quiere decir? Pues que a nosotros este detrimento tan grave nos lo van a tener que compensar pues cristianos pues de otros lugares. Con lo cual, entre paréntesis, creo que damos un triste espectáculo. Damos una vez más un triste espectáculo a la hora de que Guipúzcoa, pues a diferencia de Vizcaya, a diferencia de Álava, a diferencia de otras comunidades... Porque este cambio solo ha sido en Guipúzcoa. Solo en Guipúzcoa, en ninguna otra de las 50 y tantas provincias. Ninguna otra. Bueno, hay que decir que las provincias no tienen autonomía fiscal más que las forales del País Vasco y de Navarra, y las demás pues están centralizadas, pero estamos hablando de que únicamente a los guipuzcoanos se les ha cercenado ese derecho. Es un tema serio, y claro, es verdad que la solidaridad interna de la Iglesia nos lo va a compensar, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que, para empezar, obviamente esto es difícilmente justificable, imposible de justificarlo con la legislación, porque es que estamos hablando de que hay un tratado internacional entre la Santa Sede y el Estado español, en el que está claramente marcado en ese tratado internacional pues la capacidad de poder conducir el 0,7% a la Iglesia, y también otro 0% o a Asuntos Sociales, y quienes no marcan la casilla en ninguno de los dos lugares va pues para la Hacienda directamente. ¿Qué es lo que pretende también por otra parte la Hacienda, ¿no? Dice, bueno, que llegue a la Hacienda y nosotros dividimos ese dinero entre todos los organismos que ayudan a terceros
sean o no católicos. A mí me parece que una administración pública debería de tener sensibilidad para valorar la iniciativa social. Es decir, que haya una pequeña parte de nuestros ingresos, que a la hora de tributar a nosotros mismos se nos deje la libertad de decidir yo quiero que vaya aquí, quiero que vaya allá, me parece que es también un ejercicio de libertad. Los ciudadanos no únicamente ejercen su libertad cuando votan un partido político, sino a mí me gustaría que también tuviesen más margen de libertad en el pago de sus impuestos. Por ejemplo, marco o no marco una X a los partidos políticos o a otras iniciativas. Posiblemente igual, yo creo que el comportamiento social sería mucho más medido si supiesen que iban a estar sometidos a un referéndum de los ciudadanos a la hora de pagar los impuestos. A pagar los impuestos. Como está sometida la Iglesia, por ejemplo, o como están sometidas otras asociaciones como Cáritas, como la Cruz Roja. Yo creo que este sistema, en el fondo, se debería de generalizar mucho más. Los ciudadanos deberíamos de tener derecho a poder decir cómo encauzamos nuestros impuestos. Y claro, cuando alguien sabe que recibe seguro su dinero, haga las cosas como haga, y está más tranquilo. Está más tranquilo y quizás es menos responsable. Decían que van a estudiar, ir a los tribunales con esta cuestión. ¿Ya lo han decidido? Bien, nosotros estamos en este momento esperando estos días, antes de presentarnos en los tribunales, estamos esperando a ver qué reacción tienen los partidos de la oposición, porque no hay que olvidar que Bildu gobierna en minoría y no hay que olvidar que ha hecho lo que ha hecho sin haber consultado en absoluto al resto de los partidos, ¿no? Yo creo que una diputación a la hora tiene que tener una política fiscal que represente a la mayoría de los guipuzcoanos, ¿no? Entonces pienso que una minoría de los guipuzcoanos, una minoría que está representada por Bildu, yo creo que ni siquiera lo que han hecho representa al propio Bildu, pero bueno, o sea, no puede imponer a la mayoría guipuzcoana pues su sensibilidad, ¿eh? Creo que por lo tanto también algo deberían de decir los partidos de la oposición, pues porque creo que no es de recibo lo que ha ocurrido. ¿Esto lo ha consultado usted con la Santa Sede, por ejemplo? Bueno, nosotros generalmente a la Santa Sede uno intenta quitarle los problemas que tienen muchos, ¿no? Y no llamar para dar problemas, pero sí que hemos hablado lógicamente, ¿no? Con nuestro arzobispo de Pamplona, con la conferencia episcopal, y las cosas están muy claras, ¿eh? Digamos que desde el punto de vista jurídico no hay margen alguno pues para que pueda ser autorizado esto. Lo que desgraciadamente puede ocurrir es que dentro de un par de años o 3 años, cuando llegue una resolución, pues esa resolución llegue aquí y quien va a pagar el pato, como se dice popularmente, no es el partido político que ha cometido el error, sino la institución misma, la institución. Y yo creo que las instituciones no son de ningún partido político, son de todos los guipuzcoanos, y por lo tanto debemos de respetarlas. Porque además yo recordaría que aquí lo que se está hablando es de cómo poner en práctica las leyes existentes. Aquí no estamos hablando de un proceso legislativo, de cómo se legisla, porque se podría cambiar la legislación. Estamos hablando de que las instituciones tienen la obligación de poner sus leyes, o sea, de poner en práctica las leyes. ¿Por qué cree usted que esto lo ha hecho unilateralmente de Bildu? Yo creo que, entre otras cosas, porque no hubiese tenido mayoría si lo hubiese consultado. Y además creo que también, y yo he tenido ocasión de decirlo, porque me parecía que hasta ahora habíamos sido muy prudentes en la comunicación desde la Iglesia, bueno, pues silenciando, por lo menos no ocultando, pero silenciando determinadas políticas que estaban teniendo lugar en Diputación, pero pensamos que ha llegado el momento de comunicarlo. Por ejemplo, desde que ellos han llegado a Diputación, pues las desgravaciones fiscales que antes se hacían pues por motivo de donativos, bien sea a la Iglesia o a otras confesiones religiosas, o bien sea a Cáritas o a la Cruz Roja o cualquier asociación ONG no gubernamental, tenían un 30% de desgravación fiscal y se redujo al 10%. Creo que es una mala política fiscal la que en tiempo de crisis no incentiva la ayuda a las asociaciones que ayudan a los necesitados. Y de 1.300.000 euros que Diputación tenía presupuestado antes de la llegada del nuevo equipo, de 1.300.000 euros para el sostenimiento del patrimonio artístico, que ya sabemos que la mayor parte del patrimonio artístico es religioso, se ha disminuido de 1.300.000 a 30.000 euros, que supone un 3,5% de lo que antes se daba. Con lo cual, estamos en unos años en los que el patrimonio artístico se está deteriorando. Luego queremos que vengan visitantes y turistas, pero de momento lo estamos un poco mal atendiendo. Hay muchos detalles más que nosotros por prudencia y por delicadeza estábamos no denunciando continuamente, sino teniendo la prudencia de ser también, de tener paciencia. Está un poco enfadado, ¿no? Pues vamos a ver, yo creo, esta mañana cuando he rezado, he dicho, Señor, dame la gracia de ser suave, pero al mismo tiempo firme.
compaginar la suavidad con la firmeza No es fácil. no es fácil, ¿no? Pero yo creo que sí que ha llegado el momento de decir ciertas verdades. Dije el otro día en la rueda de prensa que algunos pretenden o se presentan ante la sociedad como quienes están apretando los tuercas y los tornillos a los poderosos, y yo creo que están más bien estrangulando a los débiles y a los humildes. Entonces, a ver, se están originando situaciones que creo que están dejando patente una falta de sensibilidad social. Creo que el político está al servicio de la sociedad, ¿no? Y tiene que entender que la institución a la que él sirve está por encima de él. Hay colectivos como el que tengo aquí en la mano, he recibido un correo del colectivo por la laicidad, que está totalmente de acuerdo con lo que ha hecho la Diputación. Yo entiendo que hay colectivos como Laikotasuna que están muy en la línea del equipo que dirige Diputación, etcétera, pero yo les recordaría, a ellos y a la propia Diputación, ¿no? Les recordaría que, vamos a ver, que a nosotros, que el tipo de ayudas a las que se asigna a la Iglesia o a las asociaciones no gubernamentales, son los ciudadanos libremente los que las eligen. A mí ya me gustaría poder tener derecho a elegir, por ejemplo, el tipo de ayuda que recibe Laikotasuna, que la recibe de mis impuestos y que nadie me lo haya preguntado. A mí me parece que en el fondo le tenemos miedo a la libertad, porque es así, reclamamos, ¿no?, una ideología libertaria, pero, a ver, yo creo que aquí la libertad, algunos somos los que la practicamos y otros los que la reivindican. Bueno, es nuestro invitado y acompañante del programa de hoy. ¿Sigue con nosotros un rato más, señor obispo? Con mucho gusto. ¿Tiene un ratito más? Un traguito de agua Alzola y adelante. Hombre, ese agua no es bendita, pero es muy buena. Casi. Pues nada, le dejamos echando un traguito de agua de Alzola al obispo Munilla y seguimos nosotros adelante enseñando ahora mismo los contenidos